Y buenas tardes, buenos días a las caras conocidas y a las todavía no tan conocidas, pero que nos conoceremos a lo largo de todo este año, porque yo formo parte también del máster y tendremos una sesión dentro de poco y luego nos veremos más adelante. Así que un gusto, aunque sea por las pantallitas, pero siempre es un como diría aquel, es una satisfacción poder ver que este proyecto de capacitación profesional en espacios protegidos pues sigue teniendo impulso porque nos hace falta mucha gente con experiencia, gente más joven, que sigamos trabajando por la conservación de la naturaleza en un sentido muy amplio, entendiendo pues toda la problemática que existe y cómo buscar soluciones. Pues tengo el gusto de presentaros al conferenciante de hoy, a Carles Borràs, eh, que colabora desde hace mucho tiempo, en realidad, con Europar España, desde la Comunidad Valenciana, y como todos sabéis, pues el suceso tan especial al que vamos a dedicar la tarde de hoy, pues nos hizo tener una conversación muy interesante. Eh, Carles y yo estuvimos hablando y al final de la conversación pues le dije, ¿por qué no nos cuentas esto en el máster? Carles es licenciado en Geografía, en Geografía e Historia, es licenciado también en Derecho, por tanto su formación académica de base pues le da eh, en fin, todo la credibilidad, digamos, ¿no? de cómo enfocar lo que vamos a tratar hoy. Y también no solo esta formación académica, sino también su experiencia profesional en, en la acción, en la reflexión, en la planificación y en la acción. Por ejemplo, pues ha llevado temas de prevención de incendios, también de educación ambiental, de gestión y planificación de espacios protegidos, de lo que vamos a hablar mucho en este máster, de ordenación del territorio. Y en los últimos años, pues precisamente ya siendo funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana, pues ha tenido una responsabilidad, ha trabajado con equipos en ordenación del territorio, análisis de riesgo de inundación y actualmente es el subdirector general de Espacios Naturales Protegidos y Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana. Carles forma parte actualmente también del Consejo de Europarque España, este foro que os ha mencionado Santos y del que hablaremos también en el máster. Y bueno, pues nos ha parecido muy oportuno el dedicar esta tarde de la mano de Carles Borràs pues a tratar este tema que yo creo que nos va a dar muchas pistas en las que iremos profundizando a lo largo del máster de lo que significan los espacios protegidos, lo que significa esta visión territorial amplia, la complejidad de cosas que ocurren en un territorio más cerca, más lejos, que todo está interactuando. Así que bueno, pues yo no me voy a enrollar nada más, solo también agradecerte muchísimo, Carles, que nos ofrezcas tu experiencia, tu visión, tu información, la información que estáis manejando día a día, porque esto es algo que sigue en activo, la gestión de esta crisis. Y bueno, deseosos de escucharte, de compartir información y reflexiones y discusión que tendremos al final de la sesión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Santos, Marta, por invitarme en primer lugar, por ofrecerme la posibilidad de dirigirme a gente, bueno, pues que o está empezando o está formándose, lo cual pues siempre es interesante. Efectivamente, como has comentado, me gustaría no estar dando esta conferencia porque el motivo, desgraciadamente, es una conversación que tuvimos a raíz de los hechos acontecidos el día 29 de octubre y los días posteriores, y que aún siguen vivos porque la gestión de la catástrofe efectivamente no ha finalizado, ni muchísimo menos, ni en la parte humana ni en la parte ambiental, que como vais a ver, enfocamos los que trabajamos sobre el terreno de dos maneras diferentes y es muy importante este hecho. Bueno, desgraciadamente aconteció esto y lo que sí nos ha ofrecido, lo que nos va a ofrecer es la posibilidad de hablar de una manera
digamos, sosegada, porque precisamente en este foro este hecho se puede analizar desde muchos puntos de vista, eh, observando cómo el devenir de los últimos años en un territorio, en este caso la provincia de Valencia, seguramente ha agravado las vulnerabilidades y estos riesgos asociados a cualquier territorio, en este caso sometido a riesgo de inundación, pues simplemente se disparan. Se disparan en cuanto a riesgos sobre la vida humana y sobre todo pues una cantidad de problemas económicos, de recuperación, etcétera, etcétera, que, bueno, están por venir. Y luego, por último, están en orden de magnitud y de importancia los daños ambientales. Eh, Esta charla se va a centrar en un espacio natural protegido, que es el caso de la Albufera de Valencia, digamos que es el final de la gran llanura aluvial de la provincia de Valencia, como vais a ver. No es el único espacio natural afectado, y os digo que la dimensión del evento fue impresionante. Y lo vamos a centrar en este punto quizás por ser la zona más próxima a las poblaciones más afectadas. No es el espacio natural más afectado, muchísimo menos. Tenemos muy cerquita al río Turia y otro parque natural que llamamos Cheras o de Chera, que ha sufrido, sobre todo el río Turia, una devastación mayúscula. Ahora luego hablaremos de esto de la devastación y demás. Si no os importa, voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Por supuesto, no lo he dicho, pero evidentemente me podéis interrumpir en cualquier momento. No sé si lo veré, así que os pido por favor, bueno, en caso de que alguno levantéis la mano o algo, pues nada, un momento y compartimos la pantalla. Bueno, como os comentaba, voy a poner aquí al lado así veo toda la pantalla. El nombre que he utilizado para la conferencia, charla, llamémosle de alguna manera reflexión y análisis de los impactos de una catástrofe de origen natural, la Dana del 29 de octubre. Bueno, puede parecer pretencioso, pero efectivamente al final lo que vino a acontecer este día, ahí tenéis el resumen en esa imagen que hay a vuestra derecha, fue un evento meteorológico absolutamente extraordinario. Este evento meteorológico seguramente no fue identificado por parte de los habitantes en algunas zonas y por parte de los gestores en otras. No fueron capaces de evaluar la complejidad del mismo y aconteció pues la catástrofe humana que conocéis, y ahí estáis viendo un poco la representación física sobre el territorio de lo que vino a acontecer. Esto es el Golfo de Valencia. Lo que tenéis aquí en esta zona es la ciudad de Valencia y, bueno, de norte a sur pues tenéis todo el impacto. Esta zona se inundó completamente, es la zona que va desde Torrent. Bueno, aquí falta mucha de la zona afectada. Esta la he puesto simplemente porque ya os he comentado que vayamos a centrarlo. Bueno, voy a hablar de el evento meteorológico, de las certezas que nos ofrece este debate y qué claves para la discusión se nos abren, ¿de acuerdo? Es decir, para nosotros a nivel técnico, esto es un reto. Como ha comentado Marta, yo antes de dedicarme, o entre medias, dedicarme a la gestión de espacios naturales protegidos, tuve un tiempo de trabajo puramente de geógrafo en ordenación del territorio, precisamente en temas de riesgo de inundabilidad, y bueno, en la Comunidad Valenciana tenemos un plan de acción territorial que se llama Patricova, que seguramente es de los mejores que hay en el Estado español, porque somos un territorio sometido a este riesgo de una manera muy, muy intensa. Y bueno, aún así, este evento ha superado con creces cualquiera de los escenarios que en él se recogían, para que un poco veáis la magnitud. Aquí tenéis dos imágenes del Parque Natural de la Albufera y el entorno cercano. Una es de 1 de octubre del 2024, la que tenéis a la izquierda. La otra es del 10 de noviembre del 2024. Perdonad. Como podéis observar, aquí tenéis una marjal arrocera que hay junto al Parque Natural. Este es el lago de la Albufera. Estas son las poblaciones que, digamos, lindan con el espacio natural protegido. Este es el cauce nuevo del Turia. Esto es la ciudad de Valencia, aunque se ve solo el puerto. Y esto que veis aquí es el color que
12 días después del evento, 10 de noviembre, el evento, la riada fue el día 29 de octubre, quedó en el lago. Como podéis ver, aún estaba llena de sedimentos. Por supuesto, toda la marjal norte está completamente llena de restos. En algunas zonas es simplemente eh, apoteósico la cantidad de barro, enseres, etcétera, etcétera, que hay. Bueno, un poco representa la magnitud sobre este territorio, que como os he dicho es una de las partes, veréis más adelante toda la extensión del evento. ¿Qué tipo de evento aconteció? Bueno, pues como podéis ver aquí, el análisis que ha hecho la Agencia Española de Meteorología para las precipitaciones que se produjeron durante todo el día del 29, estas imágenes que tenéis aquí es un primer episodio de precipitaciones hasta las 2 del mediodía, un segundo episodio de precipitaciones hasta la madrugada, hasta las 4 de la madrugada del día posterior. Fue un tren de tormentas, tornados, bueno, simplemente eventos meteorológicos absolutamente desconocidos en la provincia de Valencia, que estamos acostumbrados a someter o a padecer en riadas, estamos acostumbrados a tener precipitaciones, digamos, intensas, incluso avenidas y riadas. Hemos tenido precipitaciones que han tumbado presas, como fue la presa de Tor, la Pantana de Tor, que fue otro evento que caló muchísimo en la sociedad valenciana. Bueno, aún así, esto que hemos vivido esta vez es infinitamente superior a cualquier otro evento que se recuerde. El impacto que os he comentado al principio, os he comentado la existencia de un impacto económico, evidentemente, es decir, ahora mismo ya se habla de una factura de aproximadamente de 16.000 millones de euros, que sin duda va a seguir creciendo, de un impacto ambiental aún por cuantificar, menor seguramente lo que suponíamos en un principio, pero aún así elevado. El impacto en vidas humanas, 224 personas fallecidas, 3 desaparecidos e infinidad de personas afectadas con heridas y demás. Y luego, por último, un impacto emocional, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo lo que ha provocado esto fue esto que tenéis aquí delante. Es decir, aquí tenéis a la izquierda un diagrama de las precipitaciones en Turís. Esto ha sido un récord nacional. Nunca se ha recogido una cantidad de agua de este volumen en una localidad con ese porcentaje o con esa intensidad minutal. Fueron 200 litros en una hora. Justo Turís, que es un municipio que se sitúa a unos 40, 50 kilómetros de la costa, es este punto que hay aquí. Eh, Estaba en la divisoria de aguas de dos cuencas, la cuenca del Barranco del Pollo y la cuenca del Río Magro. Y entonces la suerte fue que toda esa agua que cayó en esa zona se dividió entre dos cuencas. Si esto solo cae en la cuenca del Turia, un poquito más al norte, simplemente el desplazamiento a este punto, pues seguramente la catástrofe en la ciudad de Valencia hubiese sido infinitamente mayor. ¿Por qué os digo esto? Bueno, aquí tenéis una representación, tanto en el día de la Dana en Valencia, hubieron otras zonas que se vieron afectadas, perdón, que fueron otras zonas limítrofes con el mar Mediterráneo. En el caso de la provincia de Valencia, estos son los datos de ABAMET, es una asociación valenciana de meteorología que tiene muchísimos observatorios, entonces hizo este mapa de intensidades de precipitaciones. Podéis ver ahí la entrada desde el sureste con dirección noroeste, como iba cruzando hacia el interior de la provincia de Valencia y por tanto ascendiendo por las cuencas. Afectó a tres grandes cauces. El río Turia, en la zona más al norte, que es un río que desemboca en la ciudad de Valencia, un cauce intermedio, que es un barranco, que es el Barranco del Pollo, Barranco de Torrent, Barranco de Chiva. A medida que va transitando por su cauce, va recibiendo denominaciones diferentes. Y por último, una zona más al sur, que es la que se vio afectada en el caso del río Magro. Aquí tenéis los tres cauces: el río Turia, el Barranco del Pollo y por último el río Magro. Como podéis observar en ese mapa o en esa imagen de la izquierda, eso que tenéis a la izquierda es lo que se inundó a raíz de este evento. Es decir, todo lo que veis en azul, hiciéramos un zoom, cosa que no voy a hacer ahora,
veríais que todo eso sufre inundación. Esto que veis aquí a la izquierda, esto es el límite con la provincia de Cuenca. Obviamente en Cuenca, en Mira, una población que hay en esta situación, ya hubieron 2 fallecidos, es decir, que el evento digamos, se introdujo más hacia el interior, con lo cual siguió descargando agua. Bueno, pues todo esto es la superficie que se vino a inundar. El, eh, el evento, obviamente, es fruto de el evento meteorológico es fruto de muchísimas causas. Pero bueno, yo os voy a poner de manifiesto dos para que tengáis, sobre todo los que no conocéis o no conocéis la orografía y la climatología que tenemos aquí en la costa del Mediterráneo, en la costa valenciana sobre todo. Bueno, tenéis que saber que venimos registrando desde mediados de los años 2000 un incremento imparable de la temperatura al mar Mediterráneo. Ahora mismo en verano se llegan a alcanzar hasta 2,2 grados por encima de lo que era habitual. En invierno la media anual está en torno a 1,5 grados por encima de esa media. En el caso de la Albufera, que es este lago que habéis visto, este verano pasado teníamos el lago, que es un lago de 2.900 hectáreas, con agua que se renueva, sobre todo en verano, de manera periódica, porque alrededor tiene una marjal arrocera, con lo cual recibe una cantidad importante de aportes de agua. Llegó a estar a 31 grados durante bastantes semanas. Es decir, estamos ante una zona con un calentamiento de las aguas debido a, sobre todo, un incremento de la temperatura. El año 2024 fue el año más cálido del cual se tiene registros aquí en España. En la Comunidad Valenciana fue el año más seco hasta el momento de la Dana y el año más húmedo después de la Dana, es decir, los dos extremos en el mismo año. Bueno, esto lo que viene a poner de manifiesto, y es absolutamente obvio, es que el cambio climático está impactando de una manera absolutamente directa sobre estos fenómenos. Estos fenómenos que vienen acompañados, como os he comentado antes, esta presentación seguramente os la comparta y veréis esos datos que vienen ahí reflejados. Bueno, vienen acompañados incluso de tornados, que es un evento meteorológico que en otras latitudes, pues bueno, incluso en la Comunidad Valenciana, en el interior, a veces por cuestiones de temperatura y demás, se suele dar, pero que no es nada habitual en la zona litoral y menos asociados a danas o a depresiones en altura de este tipo, ¿no? También conocidas como gota fría. Este recuadro que os señalo es para que veáis un poco el resultado de esta inundación, ¿de acuerdo? Esta inundación fue previa a la inundación. Lo que hubo es una enorme precipitación en la cuenca interior, tanto que lo que es la zona inundada, hay pueblos que ese día llovieron 5 litros, ¿de acuerdo? Y a escasos 20 kilómetros cayeron 771 litros. Esto también pondrá sobre el debate el sentido de la autoprotección y el sentido del conocimiento del territorio en el cual nos movemos. Esto, para un gestor del territorio, cuando hagamos esa planificación de los espacios naturales protegidos y demás, es absolutamente necesario, porque no podemos cerrar, digamos, el foco, no podemos cerrar el punto de vista sobre el territorio afectado o sobre el territorio que vamos a proteger, sino sobre toda esa zona de contacto, tanto en lo geográfico como en lo social. ¿De acuerdo? Veremos el porqué, ¿no? Bueno, pues aquí lo que tenemos, lo que veis aquí en el evento, es cómo al Parque Natural de la Albufera llegó la riada de diferentes formas, cómo impactó de diferentes maneras, ¿no? Por el sur, esta zona desbordó el barranco o el río Magro, que aunque le llamamos río, realmente es una gran rambla que viene desde la provincia casi de Cuenca, atravesando en su curso un pantano que fue el embalse de Forata, que fue lo que salvó de una catástrofe humana a poblaciones en este sector, como Badasuar o Algemesí, que aunque no sabe el nombre, está justo aquí, en este meandro del río, cuando está a punto de desaguar al río Júcar, que realmente es el río importante. Como veis, la dinámica del agua consiguió atravesar toda esta zona. Estos son en torno a 18 kilómetros de marjal, dejando a su paso, en el caso de la zona sur, un limo bastante fértil, porque lo que venía del río era arrastrando
todo el fango que tenía en su interior. En la zona norte la situación es completamente diferente. En la zona norte inundó muchísimas poblaciones, afectando en torno a 250.000 personas, ocasionando la mayoría de las muertes en la zona del Barranco del Pollo, atravesando zonas industriales, zonas comerciales que aún hoy no se han recuperado, etcétera, etcétera. Bueno, esto que veis aquí, este dibujo que veis aquí, viene a ser lo que en el momento de la planificación del espacio natural protegido, allá en el año 95, se determinó como plan de ordenación. No se le llamó plan de ordenación de recursos naturales, que es la figura que hoy en día usamos y que vais a ver aquí en España para la planificación de los espacios naturales, junto con los planes rectores de uso y gestión. Pues bueno, en el caso de la Albufera se llamó Plan de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica de la Albufera. Y lo que hizo fue ordenar la cuenca hidrográfica del Barranco del Pollo, que es este cauce que veis aquí, esta zona que hay aquí de entrada, eh, coge esta cuenca, que viene a ser la cuenca del Barranco del Pollo, son unas 120.000 hectáreas, y luego coge esta cuenca que hay aquí, pero no por el barranco o no por el río Magre, sino porque hay una derivación de aguas del río Júcar, que es la que convirtió esta laguna salobre en una laguna dulce, ¿no? Como es en este momento, ¿no? Para el cultivo del arroz, para otros usos, bueno, pesca y demás. Con esto lo que os vengo a poner de manifiesto es cómo esa planificación de la cuenca, que en su día se pretendía hacer con ese plan de ordenación, se hizo, se planificó, existe un plan de ordenación, pero obviamente obvió un aspecto fundamental como era el tema de la planificación territorial. Seguramente, como podéis imaginar, no es una zona exenta de tensiones en cuanto a la necesidad de necesario desarrollo económico, pero bueno, su conjugación con la parte ambiental o de evaluación o de minimización de riesgo, obviamente no se resolvió bien. Estos son los tres espacios naturales que vimos que se vieron afectados, perdón, que se vieron afectados por el evento. Parque Natural de Cheras o de Chera, luego el río Turia, que es toda esta mancha de color verde que tenéis aquí en esta zona central, y por último, lo que habéis visto ya, el Parque Natural de la Albufera. Bueno, en estas dos imágenes lo que venimos a representar es aquí a la izquierda el impacto que el evento de la inundación ha tenido en relación con el número de personas. Esto es para que veáis la enorme densidad de población que hay en una zona que es una llanura aluvial. Realmente todo el litoral valenciano es un litoral lleno de albuferas, algunas desecadas, otras no. Algunas, como la albufera de Valencia, han conseguido mantener una cierta funcionalidad como zona húmeda, también debido a su potencia, ¿no? Pero bueno, esta zona, que es la zona del área metropolitana de Valencia, pues evidentemente una densidad altísima, y luego la zona sur de la Ribera Alta, donde está Alcira, Algemesí, Alcudia o Alsuar, que fueron poblaciones que también se vieron afectadas. Bueno, pues también es una zona muy poblada en la Vega de los Barrancos, lo cual, bueno, es habitual. Y aquí a la derecha lo que tenéis es dónde impactó esa precipitación. Aquí veis la precipitación acumulada en un día, bueno, cómo se concentró en la zona interior de la provincia de Valencia, cerca del Barranco del Pollo, y el eje por el cual desagüó a través del Barranco del Pollo. Aquí tenéis la cuenca del río Magro, que desembocó en el río Júcar, desbordando en toda la zona sur y llevándose por delante, pues bueno, infinidad de casas, tal. Los que no seáis españoles, los que sí lo seáis, ya habéis seguido más la noticia, pues nada, aparte de la gente que falleció, 120.000 vehículos, 16.000 millones en daños a empresas, edificaciones de todo tipo de servicios completamente devastados, como son depuración de aguas y demás, lo cual ha implicado un reto absoluto para los espacios naturales que tenían más cercanos, como es el caso de la Albufera, etcétera, etcétera. Es decir, el continuo de desastre es importante. Em,
desde el punto de vista de la gestión de los espacios naturales, yo en mi caso, como ha comentado Marta, yo soy geógrafo, ¿no? Y entonces yo recuerdo cómo cuando estudiaba la carrera nos explicaban que la ciencia de la geografía tenía que servir para entender la complejidad del sistema territorial, ¿no? Bueno, y eso es uno de los primeros puntos que quiero poner encima de la mesa, ¿no? Em, la complejidad del sistema solo se puede abarcar desde un punto de vista o desde una mirada interdisciplinar. Obviamente es imposible entender un territorio y lo que el territorio puede ofrecerte, tanto en lo positivo como en lo negativo, sin observarlo desde miradas diferentes. Es absolutamente imposible por lo complejo y por la evidente eh, por el evidente cambio al que se encuentra sometido constantemente. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué certezas nos ofrece lo que hemos observado, ¿no? Certezas, ya os digo que esto es un trabajo hecho en equipo con compañeros de otros departamentos, en absoluto dedicados únicamente a la gestión ambiental, sino que son personas que llegan desde otras disciplinas, todas ellas relacionadas obviamente con infraestructuras, análisis de daños, gente que ha estudiado el tema meteorológico, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, ¿qué certezas nos da el estudiar el evento, ¿no? En primer lugar, la intensificación del fenómeno. Una cosa que ponen de manifiesto todos aquellos que se están acercando a estudiar lo que aconteció en lo meteorológico es que el fenómeno en absoluto es un fenómeno normal. El hecho de que se hayan conseguido rebasar todos los récords que existían. Por ejemplo, os pongo el caso de Turís. El caso de Turís, la precipitación máxima nunca registrada, y hay datos desde el año 1940, eran 200 litros en un día. El otro día fueron 771. El pantano de Forata, que os he comentado que es una presa que está hecha desde el año 1969 en el río Magro, el máximo que ha tenido, digamos, embalsado han sido 27 hectómetros. Ese día pasaron, la cota se rebasó hasta los 37 y salieron de por sus sistemas de drenaje otros 37 hectómetros cúbicos. Os hablo de que salieron en cuestión de 12 horas, inundando obviamente todo lo que encontró a su paso. Estos fenómenos, como os he comentado antes, obviamente se pueden asociar al cambio climático, sin duda, es así. En la cuenca mediterránea es una de las zonas amenazadas desde hace tiempo. Em, a este cambio climático a mí me gusta asociarle una palabra porque me parece que es así y así lo tenemos que analizar y desde mi punto de vista así es como lo tenemos que observar, da pie a un cambio global. Yo creo que vosotros en vuestro máster, yo me he estado mirando el programa de estudios, obviamente, bueno, lo vengo haciendo hace tiempo, ¿no? Pero bueno, esta vez lo he repasado, ¿no? Y también me parece que está enfocado justo a eso, ¿no? El cambio global es un cambio palpable en el sentido de que va a analizar todo aquello que acontece en un territorio más allá de esos fenómenos naturales. Por eso en el origen de la presentación hablaba de esa catástrofe natural. Pues claro, esa catástrofe natural no la podemos entender sin que caiga sobre un terreno que ha sido sometido, porque casi todos los terrenos están sometidos, a un cambio profundo. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado tenemos esa intensificación, pero luego tenemos, por ejemplo, una impermeabilización, ¿de acuerdo? Una de las cosas que ha agravado el evento en la zona central, que es la zona además más impactada porque más agua recibió, que es el Barranco del Pollo, recordad, el Turia al norte, el Barranco del Pollo en el centro y el río Magro en el sur, ha sido la impermeabilización en su cuenca. Este barranco se ha salido siempre, siempre ha tenido riadas, es decir, la Albufera de Valencia no está aterrada en parte porque sí, la Albufera de Valencia está aterrada porque ha tenido históricamente las avenidas del río Turia y el río Júcar y otra serie de barrancos que consiguieron cerrar la dársena o la restinga exterior que la separó del mar y poquito a poquito ha ido aterrando esa marjal. Es una marjal que como era muy grande, ha tenido la capacidad de llegar hasta nuestros días, convertida aún en un lago que se fue aterrando,
Pero claro, cuando te separas de ese lago, cuando empiezas a salir de ahí, hasta los años 50, 60 incluso, existían grandes áreas cerca de estos cauces que eran, como buena rambla mediterránea, tiene cursos, flujos de agua que se van abriendo y van provocando pues, pequeñas zonas de desborde y de laminación de esas avenidas. Es decir, no circula por un cauce en dirección al mar, sino que va, digamos, estableciendo sus pequeñas zonas de derrame. Bueno, estas zonas de derrame, con el desarrollo industrial de los años 60, 70, 80, 90 y 2000, es decir, esto hasta antes de ayer estaba haciéndose, pues han ido creciendo. Habéis visto, es una zona muy poblada. Lo que ha venido pasando es que se ha ido desarrollando tanto un suelo para residencias, un suelo residencial, como sobre todo un suelo comercial e industrial. Todas estas zonas se han ido asociando a grandes infraestructuras de transporte, como son las carreteras que con dirección norte-sur recorren todo el arco mediterráneo y en dirección hacia el interior de la península van en dirección sobre todo a Madrid. Bueno, pues asociados a eso, justo en esas zonas es por donde transita este barranco. Esta impermeabilización lo que ha provocado es que en esos momentos de desborde no haya encontrado esas zonas donde habitualmente el barranco encontraba un alivio y podía, digamos, de alguna manera ir depositando esas aguas, con lo cual el impacto sobre las poblaciones que habían aguas abajo era menor. Hay que pensar que el cauce, y ahí viene el tema de la canalización y la velocidad, el cauce dentro de estos municipios donde se desbordó tiene un cuello de botella de 500 metros cúbicos por segundo, lo cual pues, nos da una idea del... Podría haber puesto vídeos y demás, porque tenemos grabado en vídeo todos los cauces, pero bueno, entiendo que tampoco es tan necesario, es más necesario el debate sobre qué sentido tiene que hagamos esto en estos espacios naturales que al final nos crea un problema, como estamos observando. Por ejemplo, el tema de la canalización de los cauces, en este caso dentro de las poblaciones, con el objetivo obvio de dejarlo reducido a la mínima expresión. Bueno, pues estos cauces quedan reducidos en algunos sitios a un cuello de botella de 500 metros cúbicos por segundo de volumen de agua que puede transitar, cuando se tiene demostrado que llegaron a transitar 3.800 metros cúbicos. Bueno, pues obvio, es decir, pasaron 500 y los otros 3.300 simplemente se desparramaron por dentro de las poblaciones, ya no en una riada, digamos, una inundación, vamos a llamar plácida, sino una verdadera barrancada, con lo cual pues el impacto fue muy, muy grande, ¿no? Esa canalización incrementa la velocidad, como no puede ser de otra manera, e impacta. Aquí es importante pararnos un momentín porque justo en esto de la velocidad hay un debate constante, al menos en la Comunidad Valenciana, creo que en todo el Estado, que es la limpieza de los barrancos, la limpieza de los cauces, ¿de acuerdo? Esta gestión que hacemos de la vegetación dentro de los cauces públicos. Es cierto que la caña, la Arundo donax, que es una de las especies invasoras más potentes que tenemos aquí en el arco mediterráneo, es una especie contra la cual invertimos muchísimo dinero en evitar, pero es verdad también que cuando eliminamos estas plantas y no hacemos unos proyectos de restauración adecuados de estas riberas de los ríos o incluso de los propios cauces de los ríos, lo que nos encontramos es que dejamos expeditos estos cauces para que el agua circule a toda velocidad. Y el agua a toda velocidad no circula de manera natural por un río. El agua por un río tiene que tener su rugosidad para ir frenándose, para ir depositando sedimentos. Entonces, los debates que se están abriendo, lo cual es muy normal en todas las políticas de espacios naturales protegidos, todos los debates que se están abriendo, bueno, van un poco en contra de lo que nos dice la ciencia y lo que nos dicen las certezas que estamos viendo, ¿no? En el caso del río Turia, y llegando al cuarto punto, el uso público en los cauces, nosotros en el año 2007 se aprueba el Parque Natural del río Turia y se hace una inversión millonaria
por parte de dos entidades, la Generalitat Valenciana, en la cual yo trabajo, y la Confederación Hidrográfica del Júcar, y equipan este río, este cauce, con una infraestructura espectacular de caminos, 19 puentes de madera, una longitud de 20 kilómetros, 20 y tantos kilómetros, centro de interpretación, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto, todo ha desaparecido, absolutamente todo, no queda nada de lo que hay ahí. No queda nada porque el cauce del río Turia ha actuado como tal, ¿de acuerdo? Es decir, el cauce se ha comportado como un canal de desagüe, es decir, las precipitaciones siempre tienen que discurrir por un cauce. Si no discurren por el cauce, pues tenemos lo que estamos viendo en el otro extremo, arrasando todo lo que se encuentra ahí. Pongo esto de manifiesto porque como gestores de los espacios naturales y como gestores del uso público, debemos considerar muy seriamente educar también a la población en esto que vamos a ver a continuación, en la autoprotección. Es decir, la gente tiene que saber lo que significa un río, la gente tiene que entender qué uso público se puede desarrollar dentro del río. Tanto es así, bueno, esto me lo aplico a mí mismo, claro, obviamente, como gestor, que no estamos desempeñando, no estamos desarrollando hoy aún ningún tipo de proyecto de restauración de este cauce porque aún somos desconocedores de lo que ha acontecido. Cuando os digo de lo que ha acontecido es que simplemente pues, se ha llevado por delante infraestructuras históricas, azudes, que son unas infraestructuras, para quien no lo sepa, que se colocan dentro de los ríos para producir elevaciones de agua y con ello pues, poder regar. Bueno, pues han desaparecido azudes históricos, han desaparecido zonas y playas urbanas en algunas de las poblaciones que llevaban allí. Bueno, pues la gente, la otra gran riada, la del 57, el río Turia, las, sobrevivieron a esa riada y a esta no han podido. Y siempre contando con lo que os he comentado, que la principal precipitación se desplazó un poco hacia el sur, porque ahora estaríamos hablando de una riada dentro de la ciudad de Valencia simplemente histórica. Sería, esto hubiésemos multiplicado. Y aquí llegamos en la educación en la autoprotección. Seguramente este ha sido un evento que no sé si la palabra es enseñar. Ese día, el día 29, a mediodía, desde la televisión pública valenciana, a Punt, se hace un especial, un informativo, donde la responsable de meteorología explica lo que está aconteciendo en el interior de la provincia y aventura la posibilidad de que hayan problemas en la costa porque esa agua obviamente tiene que salir, ha precipitado, pero tiene que llegar hasta la zona litoral. Y entonces pone manifiesto pues, que ya a mediodía en la población de Chiva y en Utiel habían incluso fallecidos, gente desaparecida por la riada y por las precipitaciones que no dejaban de producirse. Si tenéis tiempo y os pasan la presentación, veréis en esas imágenes del principio que las tormentas estas convectivas se autorreforzaban y entonces no dejaban digamos, de precipitar. Bueno, pues todo esto, lo que aconteció es que la gente abajo era desconocedora absoluta de lo que significaba, de lo que estaba pasando, lo cual pues no se les puede acusar, obviamente, pero luego el hecho de que en ese entorno cercano a los cauces, pues cuando tú tienes poblaciones que crecen a muchísima velocidad, pues perdemos la memoria. No la perdieron ellos, la perdimos todo. Y entonces, cuando perdemos la memoria, pues no importa o no hay problema en que se propongan construcciones más cerca de los ríos. En el caso este particular, no he traído la sentencia, pero bueno, os la podríamos hacer llegar a través de Marta o de Santos. En los años 2017, no hace 50, no, en el año 2017-2018, alcaldes de la Horta Sud, alcaldes de esa zona cercana al Barranco del Pollo, que se han visto completamente afectados, eh, llevaron al contencioso al Ministerio de Medio Ambiente porque había aprobado una cartografía de inundabilidad que determinaba que eran zonas inundables. Y llevaron al contencioso a esta cartografía porque creían que no era así. Es decir, porque pensaban que era un hándicap a su desarrollo.
Bueno, obviamente ese contencioso se perdió. El Tribunal Supremo hizo ahí un análisis de lo que significaba analizar de manera científica un riesgo existente, como se ha demostrado. Desgraciadamente ha sido muchísimo mayor y la vulnerabilidad que representa que tú coloques determinado tipo de infraestructuras o las hagas de determinada manera cerca de zonas que por su orografía, morfología, ubicación, pues pueden acabar inundándose, ¿de acuerdo? En eso llegamos a esa dicotomía entre la convivencia contra la lucha contra las inundaciones. Es muy habitual escuchar a gestores del territorio y a otras personas que no ocupan cargos técnicos hablar de que vamos a luchar contra, bueno, contra las inundaciones y contra otros eventos naturales no hay lucha posible. Es decir, lo que hay es una convivencia. Lo que hay es una planificación y una ordenación del territorio acorde con lo que el territorio te está indicando. ¿De acuerdo? Es decir, en esa lucha, entre comillas, es como se pierden pues, todos los esfuerzos, todos los impulsos, donde se pierde seguramente un tiempo precioso y donde se pierde una parte del territorio que luego cuesta muchísimo de revertir. Y por último, otra certeza es que es necesario, absolutamente necesario, conseguir un equilibrio. Obviamente, no existe, al menos en España, o al menos en el litoral valenciano, que es donde mayores riesgos se concentran, no existe ninguna posibilidad de proteger sin conseguir un equilibrio con el desarrollo económico. No uso la palabra crecimiento porque me gusta pensar que estamos en una fase en la cual todos entendemos, o todos los que trabajamos en el campo de la ordenación del territorio, del urbanismo, del desarrollo industrial, que ese equilibrio pasa por un desarrollo, obvio, si no, no podríamos vivir, pero también por un respeto a lo que el territorio nos dicta. Bien, porque contenga unos valores que ofrezcan un marco necesario para su protección, que será vuestro quehacer dentro de un tiempo, si no lo es ya, y en ese equilibrio, en esa necesaria convivencia, es donde de alguna manera nos encontramos, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco eh, mm, qué datos manejamos hoy en día cuando eh, cuando hablamos de periodos de retorno, no sé si todos estáis familiarizados con lo que significa periodo de retorno en el tema de las inundaciones, es la probabilidad de que un fenómeno vuelva a ocurrir en un periodo de tiempo. Bueno, en el caso de las riadas del río Turia y del río Magro, es decir, al norte y al sur, el periodo de retorno ha sido de 500 años. Esto nos dice que es el máximo periodo de retorno que analiza ese plan que os he comentado antes que tenemos en la Comunidad Valenciana, que es el Patricova, es decir, un evento de este tipo cada 500 años. Esto es extremo. Pero es que en el caso de la Rambla del Pollo es un periodo de retorno de 2000 años. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos cotas de inundación en medio de la huerta de 2,50 metros de altura. Bueno, simplemente datos y magnitudes que te hacen, pues eso, dudar de que seamos capaces de convivir, de equilibrar y de, bueno, de alguna manera revertir estos fenómenos que de alguna manera pues, han acabado intensificando el fenómeno, perdón, y ofreciendo un territorio más vulnerable a escenarios futuros, ¿de acuerdo? ¿Qué claves, bajo mi punto de vista, abre este episodio? ¿De acuerdo? El primero es el eterno debate en las figuras o cuando te acercas a la protección del territorio. Transformación contra conservación. Y es un debate, pues seguramente, que no conduce a nada. Es decir, no puede existir eh, conservación sin transformación, ¿de acuerdo? Es decir, no existe una dicotomía en ambos. Lo que tiene que existir es una transformación, bajo mi punto de vista, pero bueno, esto os lo lanzo, ¿de acuerdo? Lo que tiene que existir es una transformación del territorio que dentro de su esencia, de su, ¿cómo explicarlo? De su orientación
integra la conservación. Y no solo la conservación de los aspectos naturales, que como habéis visto, no son ni mucho menos los más afectados, sino la conservación de la funcionalidad de esos territorios, ¿de acuerdo? Cuando estudiamos y cuando analizamos los planes de ordenación de recursos naturales, que aquí en España es una figura y un plan que tú tienes que tener realizado y aprobado antes de la declaración del espacio, debería de existir, debe de existir un análisis serio de qué territorio es el que tenemos delante. No solo qué contiene ese territorio, no, no, no. ¿Qué territorio tenemos delante en todos los aspectos? Tanto en las demandas sociales, las demandas económicas, las demandas que el territorio nos exige. Y todo eso con un factor corrector, en este caso, que es el del cambio global, el climático, pero también el global, derivado de todos los cambios que se han ido produciendo. En primer lugar, luego, los espacios naturales como política de ordenación o de conservación, es decir, somos la única figura, somos la única política que realmente puede ayudar a revertir o puede ayudar a conservar y a ordenar el territorio. Es decir, ¿existe la posibilidad hoy por hoy de aprobar otros planes de acción territorial? Aquí en la Comunidad Valenciana existieron otros planes de acción territorial, no tienen el rango jerárquico que tienen los instrumentos de ordenación de espacios naturales. En España, el plan de ordenación de recursos naturales es el plan prevalente por excelencia. Nada puede eh, ir en contra de lo que ellos establecen para la ordenación de los recursos naturales, que como hemos visto como recursos naturales, pues en sentido amplio, evidentemente, la ordenación de una cuenca, de sus cauces, etcétera, etcétera, tiene que integrarse dentro. Entonces, se convierte en los espacios naturales su protección, su gestión activa, obvio, y su gestión territorial como la única política de conservación y de ordenación. Es un debate que os aseguro que está hoy por hoy en la cabeza de muchos compañeros. Y por último, ha habido un retroceso seguramente en la sociedad con relación al desarrollo de políticas de conservación. Seguramente, pues bueno, como el péndulo de Foucault nos estamos moviendo, ¿no? La gente se cansa, observa que piensan que hay demasiada protección y entonces la pregunta que os lanzo es, ¿la conservación es una necesidad social? Porque claro, ahora cuando analizamos esto parecemos ventajistas. La gente que gestionando el territorio siempre hemos dicho que es necesario observar más allá del territorio protegido qué vínculos existen entre el territorio protegido y ese espacio cercano. Aunque ese espacio cercano sea una autopista, aunque ese espacio cercano sea una conurbación que tenga 250.000 personas, pensad que dentro del plan de ordenación de recursos naturales de la cuenca hidrográfica de la Albufera viven 1.200.000 personas. Esto nos dice qué territorio, dónde se desarrolla la política de conservación, a qué riesgos está sometido el espacio natural y con qué elementos juega, con qué elementos se relaciona, ¿de acuerdo? Por mi parte, mm, nada más que decir, sino que simplemente, bueno, por supuesto, contestaros las preguntas que me queráis formular. La política o el trabajo del gestor del espacio natural protegido es también, como para los territorios, pues bueno, manejar un equilibrio siempre, siempre, siempre complicado, tanto con los responsables políticos como con el resto de la sociedad. Es decir, somos esas personas, algún compañero lo ha definido incluso en artículos de prensa, ¿no? Esas personas que se mueven entre presiones constantemente, pero aparte de que nos movamos entre presiones, también es verdad que tenemos nuestro propio criterio técnico, ¿de acuerdo? También somos ciudadanos y claro, pues seguramente disponemos de mayor información y la verdad es que este evento, lo que hablaba yo aquel día con Marta y lo que he hablado con más personas, es que ha impactado emocionalmente en muchísimas personas que de alguna manera, pues bueno, ha venido a traer al debate pues estos puntos que os he puesto encima de la mesa
que como gestores de espacios naturales protegidos en un futuro o en la actualidad, pues vais a tener que manejar y que, bueno, espero que os haya al menos servido para empezar a pensar en estos términos o para el debate que se pueda crear a continuación. Muchas gracias.